Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves, quinto día de la semana. Jueves 12 del mes 2 del año 2026. Hoy con un tema especial para diseñar un día especial. Para que este día sea uno de los mejores días de nuestra existencia. Y por eso le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber que tenemos vida y que somos vida, y que todo aquello que tenemos lo podemos emanar, lo podemos dar, porque nos pertenece. Palabras de vida, palabras de alegría, palabras de verdad. En este despertar de conciencia, en este hermoso amanecer del despertar con el Mesías, su programa en la Radio Mesiánica Cali. Por eso le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora en la web y allí en las redes sociales, también allí en las familias que usualmente pues nos escuchan todas las mañanas, de lunes a viernes, en este su programa El Despertar con el Mesías. Hoy el tema es precisamente la ley de los esclavos. Y entramos de lleno a esa realidad. La realidad, lo que llama situación, es una vieja suposición. Es el viejo hombre viciado dentro de ti. O sea que no estamos acá para reaccionar a lo visible, estamos acá para originar lo invisible. Porque cuando reaccionamos a lo visible, estamos en esclavitud. Entonces la ley de los esclavos es que 6 días, de 6 años, trabajará un siervo hebreo, y el 7º será libre. ¿Cómo alcanzar la libertad si no estamos en el reposo? Es imposible, porque la razón por la cual no se ve afuera lo que estás deseando dentro es por el estado interior, porque el estado interior no es fiel a ello, no es fiel a lo que deseas en el exterior. Entonces sigues esclavo del mundo creado, porque dejas de ser un creador. Sigue esclavo experimentando las limitaciones, porque el conocimiento sin aplicación es inútil. Porque entender el mapa no es lo mismo que cambiar el territorio. Porque saber cómo funciona el fuego no te calienta si no lo enciendes. Por eso en cada mañana pues encendemos ese fuego del Espíritu que nos hace entender, conocer y sentir que todo lo podemos, porque allí hay fortaleza. La instrucción para la vida, la Torá, nos previene de la esclavitud. Pero Yahweh sabía que seríamos esclavos. O sea, no hay que prevenir la caída. Ya estamos en el mundo bajo. Ya estamos caídos. Lo que hay que aprender es a levantarse. Levántate tú que duermes y despertará el Mesías. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es por eso que hay que permanecer, si quieres ser libre, en ese nivel de conciencia elevado, de riqueza, de abundancia, de creatividad, de felicidad, de sanidad, y porque todo ese entorno se crea desde dentro, desde el mundo que emanamos, y por eso volver allí, a no ser simplemente la víctima, sino el emanador. Volver al mundo de la emanación para que fluyan desde tu interior esos ríos de agua de vida. Por eso la esclavitud mental, la esclavitud emocional, la esclavitud física, sabía Yeshua que seríamos esclavos de la mente. Eso se llama de mente. O sea, depende de la mente, porque en la mente están los pensamientos. Entonces, cuando los pensamientos son pensamientos de bien, eres esclavo del bien. Y por eso dice, esclavo soy del Mesías. Entendiendo como esclavo no ese tormento de tener que hacer todo el tiempo lo que el amo exige. Cuando te exige las duras tareas, cuando te exige que determina la familia que vas a tener, determina la economía que vas a tener, determina la salud que vas a tener. Por eso el verdadero yo
nunca determina la enfermedad, ni la pobreza, ni la soledad. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo, igual la mujer. Entonces por eso es muy importante aprender a tener la libertad de este mundo y la esclavitud en el Mesías. Esa esclavitud mental, emocional y física, pues para eso fue que se dio las leyes de los esclavos. Y esas leyes que esclavizan al esclavizador y liberan al esclavo. Por eso esas leyes generan libertad. Y esa libertad está condicionada a la obediencia, a la causa y el efecto. Cuando entramos en la verdadera libertad, ya no le tenemos miedo a la ley de causa y efecto, porque hay una conciencia de que somos los generadores del efecto. Generamos la consecuencia. Es allí donde nos hacemos responsables. Por eso dice la Escritura, estas son las leyes que les propondráis. O sea, es una propuesta, no es una obligación, no es una exigencia, no es un yugo, es una decisión. Éxodo, Shemot, capítulo 21, del verso 2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º será libre de balde. O sea, sin pagar nada, de gratis, de gracia, como dice la religión tradicional. Y por eso pues viene ese reintegro de lo que nos pertenece. Nos hablaron de salvación, nos hablaron quizás de creencia mesiánica, de la religión tradicional, pero ya pasamos por ahí. ¿De qué sirve ser hebreo pero esclavo? ¿De qué sirve tener al Mesías pero seguir esclavo? ¿De qué sirve decir que lo tengo todo sin tener nada? Es allí donde viene la dificultad, porque falta reparar y tomar control de la emoción, y después de haber tomado control del cuerpo. Entonces la energía que se pone en movimiento tiene que ser de bien y no de mal. Es allí donde están enamorados de la cultura, están enamorados quizás de las raíces hebreas o de los evangelios, pero esclavos. Y por eso es muy importante, pues quizás puede seguir esclavo de los deseos del cuerpo o de las emociones. Y es allí donde hay que cortar, hay que circuncidar esas vanas maneras de pensar y las vanas maneras de vivir. La circuncisión de la mente y del corazón. Como dijo el Sheliá, el apóstol Pablo, a los Corintios le escribe diciendo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los preceptos, los mandamientos de Elohim. Por eso cada uno es, en el estado en que fue hallado, en él se quede. Entonces, si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo el Rashaul? ¿Cómo aplicar la instrucción de la libertad a estos conceptos? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Entonces, es una manera de explicar que sí o sí hay que guardar las leyes, porque son principios de entender cómo funciona el universo. Este universo funciona por la ley de causa y efecto. Son leyes. Y las leyes es el descubrimiento de una tecnología. Simplemente aplicar las leyes es vivir en justicia. Por eso se habla de una vida en justicia. En el hebreo la palabra justicia es sadik, justo, o sea, equilibrado. Y justo quiere decir próspero. Justo quiere decir rico.
porque ya no depende tu riqueza ya no depende de la cantidad de cosas que hayas acumulado, de la cantidad de dinero que está en tu cuenta bancaria. Tu felicidad depende de ti mismo, tu prosperidad depende de ti mismo. Esa justicia en mis leyes, o sea, en las sentencias, es lo que genera en nosotros la verdadera libertad. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, si ya alguien pagó el precio, no soy deudor de nada. Si alguien te dice, me debes, realmente no le debes. Lo que debes es crear para que siendo cola pases a ser cabeza. Siendo deudor pases a ser prestamista. Siendo escaso pases a abundar y a sobreabundar. Es un cambio de conciencia en nuestro estado de ser, en el mundo de la emanación. Y por eso cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, si éramos esclavos de una enfermedad, o de una deuda, o de una escasez, o de una pobreza, de esa misma manera, donde no nos desligábamos, era imposible salirnos de esa esclavitud, ahora es imposible infringir las leyes de la abundancia y la prosperidad, porque no son por ordenanzas, es por lo que emanamos. Ya no sentimos la necesidad de robar, porque tenemos el poder para crear. Entonces no tiene sentido usar el poder en contra nuestra. Ya no nos nace mentir, porque sabemos que la palabra no regresa vacía. Entonces nos estamos autodestruyendo. También el engaño, también la codicia, todo aquello que vemos que opera en las corrientes de este mundo, que fluyen en los hijos de desobediencia, lo cambiamos por las corrientes de agua de vida que fluyen de nuestro interior. O sea que el río sigue fluyendo, pero ya ahora no para destrucción, sino para conciencia elevada de lo que realmente somos. Los ríos de agua de vida vienen de una fuente que se llama emanación. A ese mundo de la emanación del amor, de la emanación de la riqueza, de la emanación de la salud, de la emanación de la libertad, es donde regresa un esclavo que 6 años había pagado el nivel de esclavitud, porque no se refiere a los 6 años, sino a las 6 emanaciones del amor, reparadas, a las 6 emociones fragmentadas del amor. Y cuando nos llenamos de esas 6 emanaciones, pues entramos en el reposo, en el Shabbat, y es cuando estamos confiados y reposamos en todo. Por eso, pues el apóstol Pablo le escribía a los discípulos que tenía en Roma. El Roma como tal es el arquetipo de Esaú, el arquetipo de la fuerza sobre el poder, de usar la fuerza, de buscar el mundo físico. Entonces envía ese saludo a los discípulos que tenía allá en Roma, diciendo: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, o sea, esclavo, siervo, o sea, al servicio de, llamado a ser enviado, apartado para el evangelio de Elohim. O sea, está esclavo de llevar la buena nueva. No hay una manera de hacer entender ese tipo de esclavitud, porque el esclavo le obedece a su amo, y en este caso el amo no es el atormentador, no es el mundo físico. El esclavo, no es el esclavizador, es el libertador, porque te hace como él, creador. Cuando dejo de crear, pues aparece la esclavitud de este mundo, la escasez, el ídolo, la idolatría, y por eso ese saludo tan especial, dando en el blanco precisamente de
el problema y la dificultad de una cultura ligada únicamente a tener éxito en el mundo físico, aunque en el mundo interior esté destruido y esclavizado. Por eso, apartado para el Evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. O sea que es una promesa cumplida. Quiere decir que si vosotros, santo me seréis porque yo soy santo, entonces ahora actúo desde la santidad, donde santo quiere decir resplandeciente. Para resplandecer debo de tener la luz de sus mandamientos o de sus leyes, que son las que generan mi libertad en este mundo, pero mi fidelidad al mundo de la eternidad. Y es allí donde aparecen las leyes de los esclavos. La meta es recuperar lo que el adversario ni siquiera te robó, se lo entregamos. La autoridad y el poder. Por eso, ¿de qué sirve tener salvación pero seguir esclavo? Entonces, ¿nos salvamos de qué? Si salvación es en todas las áreas de nuestras vidas. Es el 7, que es el número de la perfección, el número cuando todo está creado, y entonces ya se reposa, pues aparece esa autoridad, porque es el control sobre uno mismo. Recuerde que auto es sobre uno mismo. Y por eso aparece la expresión autorizado. Para ser autorizado tengo que ser autor. Y es así como dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra verdad. Y bueno, entonces se nos devuelve ese cetro, porque lo está autorizando, ese símbolo de autoridad. Y por eso, pues si seguimos buscando poder, fama, influencia en este mundo, pero no control sobre nuestras emociones y nuestros pensamientos, o sea, no autoridad. Esa palabra para autoridad en hebreo se traduce como tisbah. Por eso, la autoridad es la que permite, así como el rey señala con el cetro para decretar con autoridad vida o muerte. O sea, allí viene el entender a qué se refiere el cetro del rey. La palabra para cetro en hebreo es shevet. Shevet quiere decir 7. Y quiere decir como brotar ramas, como brote, como vara, para gobernar. Entonces la pregunta es, no es tomar un palo y decir yo tengo el cetro, como el cayado del pastor, la vara que lleva el pastor. Y por eso, cuando se pierde ese cetro, cuando se pierde esa autoridad, entonces ya no se le llama shevet o cetro, cuando como que el juez no tiene el martillo donde dicta la sentencia, el mispatín, o sea, soy rico, pum, lo sello, soy próspero, pum, lo sello. Eso se llama tener cetro, y el cetro no lo tiene el esclavo, el cetro lo tiene el rey. Cuando se pierde ese cetro, cuando se pierde esa autoridad, en el hebreo se le llama shevi. Recuerde que el idioma hebreo es un idioma energético. Habla de la sustancia, habla de la fuerza espiritual que sustenta esa cosa. Porque si cetro es shevet y perder el cetro es shevi, shevi se traduce como cautivo, como esclavo. Entonces, recuperar ese cetro. Y por eso es que pues vamos a los salmos. Todas las mañanas ejercitamos nuestra reunión del equipo de trabajo, oramos con los salmos, porque los salmos o los Tehilim tienen un propósito: sacar del inconsciente a la conciencia. Todo aquello que operaba en nosotros como piloto automático, ahora nos hacemos conscientes, cambiamos esa conciencia cauterizada por la ciencia del Altísimo, que nos ha dado un cetro para reinar y para gobernar como reyes o como reinas. Porque allí en esa esfera
Allí en ese estado de ser no hay hombre o mujer. Opera exactamente igual. Hay almas ocupando un cuerpo de hombre o ocupando un cuerpo de mujer. Por eso en el reino de los cielos no hay ángelas. Hay ángeles. Y usted dirá, bueno, ¿y las ángelas? Bueno, eso sucede acá, en este mundo, donde venimos a nacer y a nacer de nuevo. Tiene que haber masculino y femenino. Ayer estuvimos explicando algo sobre el padre y sobre la madre. Igual entonces, ahora vamos rápidamente a usar el Salmo 45 en el verso 6, donde nos dice directamente: cetro de justicia es el cetro de su reino. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Bueno, si yo lo creo, no lo creo, si lo pongo en práctica o no lo pongo en práctica, sigue siendo igual. Si yo sintonizo una emisora y estoy escuchando en esa frecuencia lo que se está emitiendo, y de pronto me da por cambiarla para otra, no deja de existir esa emisora que estaba escuchando. O sea, si estamos vibrando bajo esa frecuencia, va a seguir existiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que movamos la perilla a la frecuencia de vibrar elevado. O sea que podemos entender que es un cambio de frecuencia. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Yahweh Elohim tuyo con el óleo de alegría más que a tus compañeros. Por eso vemos personas en el mismo sitio, quizá con la misma situación, pero uno alegre y el otro triste. Por eso vemos pacientes con el mismo diagnóstico, con el mismo médico, con el mismo cirujano, que uno a los 2 días posterior a la intervención quirúrgica ya está apto para el trabajo, y el otro, quizás sus familiares acaban de asistir a su sepelio. ¿Quién determinó el futuro del uno o del otro? Naiden, decía mi abuela. Nosotros mismos determinamos vibrar en frecuencia de vida o en frecuencia de muerte. Eso opera para todo y en todo. Para explicar eso, por eso dice, esclavo soy del Mesías, donde el esclavo no es una situación de tormento y de aflicción. ¿Cómo puedo ser esclavo de la alegría? Pues siendo alegre todo el tiempo. ¿Cómo puedo ser esclavo de la abundancia? Pues siendo abundante todo el tiempo. Y en el momento en que deje esa abundancia, me libere de la abundancia, pues viene la pobreza. Y en el momento en que me libere de la salud, pues viene la enfermedad. Entonces de lo que se trata es de liberar al esclavo de este mundo tridimensional y llevarlo a la libertad que existe fuera de este mundo. O sea, en el otro lado, en el otro mundo. Para decir en otro mundo, del otro lado, se dice en hebreo, hebreo. Hebreo quiere decir del otro lado. O sea, es que no se trata de traducir. El hebreo no tiene traducción. El hebreo es hebreo. El hebreo se entiende. Por eso dice, es que en hebreo significa esto. Lo entiendes así en un nivel de conciencia. Luego vas a entender más cosas. Porque el hebreo es un idioma energético. Y la energía opera de acuerdo como tú la uses. Por eso si le das en el mal sentido también, estás apartado como incircunciso. Y por eso le dijo el rey David en esa batalla famosa con el gigante Goliat, incircunciso. O sea, incircunciso es que usa solamente la fuerza, lo creado, usa solamente el poder de la fuerza, y no la fuerza, y no el poder del poder, el poder de la energía, que sabe dónde está el botoncito para apagar la fuerza de esa máquina que mueve hasta miles de toneladas.
con un solo movimiento le toca un botón y lo apaga o lo enciende. Bueno, ese botón es el botón de la autoridad, del cetro, del gobierno, del shevet. Recuerde que cetro en hebreo es shevet, y de ahí viene 7, de ahí viene Shabbat, o sea que Shabbat no es un día, Shabbat es un estado de ser, de confianza y de reposo, que lo ejercitamos en cada día de reposo. Es como el que va al gimnasio, que se inscribe al gimnasio, y si no va, pues simplemente no va a haber frutos. Por eso, en este mundo, en el mundo de la acción, la fe sin obra es muerta. Pues la gran mayoría dice, bueno, yo estoy en reposo, no necesito celebrar Shabbat. ¿Y cómo le enseño a los demás a poder llegar a ese estado de ser? Tengo que hacerme como uno de ellos. Mira, hay un día que se llama el día de reposo, pero no es un día, sino un estado de ser, que yo me sienta reposado en todo. Entonces, en cada 6 días de labor vamos a trabajar en mi interior, y el 7º voy a reposar para que se cumpla en el mundo físico lo que estoy viviendo en el mundo interior. Entonces, qué bueno, qué bendición poder provocar la autoridad y ser, entre comillas, un esclavo del Mesías, esclavo de la felicidad, esclavo de la salud, esclavo de la abundancia. Y ese esclavo es rey y reina. Buena mañana. Boker Tov. Y nos vemos luego.